Buenos días, soy Aurora Campos y estas son mis compañeras Gema García, Inés Pluma, Patricia Flores y María Sayago. Somos alumnas de primero de bachillerato científico del Instituto Virgen del Soterraño de Barcarrota, en Badajoz, y vamos a presentar nuestro trabajo, Los números del ébola. Antes de comenzar, queremos agradecer a nuestra tutora, Raquel Muñoz, aunque no ha podido venir con nosotras, y también a nuestras profesoras Carmen Espejo y María del Mar por toda la ayuda que nos han dado. Nuestro trabajo, como bien indica el título, trata sobre el ébola y decidimos centrarnos en este tema porque a principios de octubre de 2014, cuando apareció el primer caso en España, los medios de comunicación le dieron mucha importancia, pero sobre este tema se han dicho muchas mentiras y se ha creado una alarma social sin tener en realidad base científica. Por lo que decidimos profundizar en el tema para mejorar nuestro conocimiento sobre la enfermedad y también queríamos analizar el grado de conocimiento que tenían los alumnos de nuestro instituto sobre esto. Por ello, los objetivos de nuestro estudio eran estudiar la enfermedad desde un punto de vista científico, realizar un análisis estadístico descriptivo de la enfermedad, evaluar el nivel de conocimiento de los alumnos del centro y, con todo esto, mejorar nuestro conocimiento estadístico. Como presentación del tema, elaboramos una presentación de Prezi, que por falta de tiempo no podemos mostrarla, pero aquí está el enlace donde la podéis ver. Y en ella se recogen los datos principales sobre la enfermedad. Se trata de una enfermedad vírica cuyo periodo de incubación oscila entre los 2 y los 21 días y los enfermos son contagiosos cuando manifiestan los síntomas. Su nombre se debe a que surgió en el río Ébola, en África, en 1976. Es una enfermedad grave porque tiene una elevada mortalidad que suele variar entre el 50% e incluso el 90%, por lo que es bastante grave. Desde que surgió en 1976, como indicado, han habido varias epidemias, pero la que destaca es la actual, no solamente porque es la que tiene el mayor número de casos y muertes, sino porque también es la primera en la que ha habido casos fuera de África. También para introducirnos en el tema, elaboramos una línea del tiempo interactiva con el programa Time Toast, en el que recopilamos las noticias principales sobre el ébola desde que surgió fuera de África. Y aquí tenéis el enlace donde lo podéis ver. Nuestro estudio lo hemos dividido en dos partes, ya que queríamos analizar diferentes aspectos de la enfermedad. En primer lugar, realizamos un estudio epidemiológico de la enfermedad y, en segundo, una encuesta en la que evaluamos el conocimiento de los alumnos del instituto, como ya he mencionado. Mi compañera Gema comenzará con la primera parte del proyecto. Hola, buenos días. Los estudios epidemiológicos se definen como el conjunto de actividades intelectuales cuyo objeto es establecer las causas de la enfermedad y la influencia que tienen estas sobre la propagación de la misma. Por lo tanto, hemos realizado un estudio descriptivo con las diferentes características de la enfermedad. Los datos los hemos obtenido de diferentes medios, como son la web Google Data, la página oficial de la OMS y también de varios portales online como El Mundo. Finalmente hemos obtenido una muestra de 1.224 casos clasificados por edad, sexo y país, además del número de casos entre el personal sanitario. Por lo tanto, hemos realizado un estudio descriptivo de la enfermedad, un estudio de cómo afecta a la enfermedad según el país, el sexo y edad y por último, hemos calculado la tasa de letalidad entre los trabajadores del personal sanitario. A ver, la tasa de letalidad se define como la proporción entre las personas que contraen una enfermedad y las que mueran a causa de ella. Esta se varía mucho entre los diferentes países, alcanzando, por ejemplo, en Guinea casi un 67% y en cambio en Sierra Leona un 31%, y siendo la tasa de letalidad mundial un 41%. Podemos comprobar aquí que, por ejemplo, en Guinea, siendo el país con mayor gasto sanitario, es el que mayor tasa de letalidad tiene, mientras que en Sierra Leona, por ejemplo, siendo el país con menor gasto sanitario, es el que menor tasa de letalidad tiene. Por otro lado, en esta gráfica podemos ver que el número de casos y muertes van aumentando a lo largo de las semanas y es acumulado. Podemos observar alguna anomalía.
por aquí que desciende. Eso es porque en la muestra había también casos probables y si finalmente no se han confirmado, pues se produce un descenso. En este gráfico podemos ver que la tasa de letalidad aumenta los primeros meses, pero después de unas oscilaciones se queda en el 40% donde se estabiliza. A ver, nosotros hemos recogido el número de casos y muertes por semanas desde septiembre de 2014 hasta marzo de 2015 y vienen dadas por frecuencia acumulada. Hemos conseguido un total de 24.000 casos y 10.000 muertes aproximadamente. Aquí podemos ver que el número de casos por semana en Guinea es más lineal, mientras que en Liberia y en Sierra Leona tiene un comportamiento más típico de lo que es una epidemia. Suponemos que en Guinea es más lineal porque quizás los métodos de control en ese país han sido más eficaces. Lo mismo ocurre con la gráfica del número de muertes por semana, pero podemos observar que, por ejemplo, en Sierra Leona el crecimiento es más irregular. Ahora paso con mi compañera Aurora. En la muestra que teníamos de 1.294 casos que estaban diferenciados por edad, sexo y país, lo primero que hicimos fue agruparlos en intervalos para facilitar su estudio. Y con ello elaboramos las pirámides de población para intentar identificar a qué sectores de la población afectaba con mayor intensidad. Como podemos observar en el gráfico, los que más afectados se ven son los niños de 0 a 9 años, lo que es probable que sea porque con el cierre de las escuelas debían quedarse en casa donde estaban los enfermos. Lo mismo ocurre con las mujeres, que se ven más afectadas que los hombres, porque son las encargadas de curar a los enfermos, sobre todo en la edad de 35 a 39 años. También realizamos un histograma con la variable edad, que como ya bien se veía en la pirámide de población, los más afectados son entre 0 a 9 años y en el rango de 35 a 39 años. A partir de la edad de 50 años, el número de enfermos disminuye considerablemente, lo cual se puede deber a que en estos países la esperanza de vida es menor que en el resto, por lo que al haber una menor población también hay un menor número de enfermos. Con el programa R calculamos la media, la mediana y los cuartiles y elaboramos un diagrama de cajas. En este podemos observar que la mediana es de 25 años, por lo que al menos el 50% de la población tiene igual o menos de 25 años. También hay que destacar que el primer cuartil es de 6 años, por lo que al menos el 25% de la población infectada es menor o igual de 6 años. También estudiamos la tasa de letalidad entre el personal sanitario y, como bien podemos observar, en todos los países está por encima del 45%. Podríamos destacar el caso de Malí, en el que hay una letalidad del 100%. Si comparamos esta tasa de letalidad con la de la población en general, observamos que en todos los casos es mayor, a excepción de Guinea, en el cual la explicación puede ser que al tener un mayor gasto sanitario, el personal sanitario está más protegido, por lo que la tasa de letalidad es menor. La segunda parte del proyecto la comenzará mi compañera Patricia. En esta parte del estudio quisimos ver el grado de información que tenían nuestros estudiantes sobre dicha enfermedad. Para ello elaboramos 7 cuestiones básicas y una octava en la que le preguntamos el nivel de información que ellos propios creían tener. Para realizar la encuesta nos ayudamos de un programa llamado Google Form, que nos facilitó bastante el trabajo, ya que los datos quedaron registrados en una hoja de cálculo y para su análisis nosotros solo tuvimos que descargarnos la hoja. También para tener el tamaño de la muestra utilizamos la calculadora llamada Raosoft y posteriormente con la hoja de cálculo tomamos el número de alumnos proporcional al ciclo al que pertenecían, dado que nuestro centro no tiene el mismo número de alumnos, no tiene el mismo número igual de alumnos por ciclo. La primera pregunta fue ¿qué tipo de microorganismo produce el ébola? Dimos 3 opciones, virus, bacteria y hongo. Como vemos, el 86% de nuestros alumnos encuestados respondieron de manera correcta que la enfermedad estaba causada por un virus. La segunda pregunta fue ¿puedes contagiarte solo por estar en la misma habitación que una persona infectada?
pues vemos como 121 alumnos, que se corresponde al 60%, respondieron que sí te puedes contagiar por compartir habitación. La tercera pregunta, como puedes leer, es ¿por qué medio se transmite la enfermedad? Dimos las opciones de por contacto o por el aire. Un 84 respondió que por el aire. Las preguntas 2 y 3 nosotros las hemos utilizado como preguntas de control, ya que, como vemos en esta tabla, el 76% nos respondió una contradicción, y es que de las personas que contestaron que sí te podías contagiar por compartir habitación con una persona infectada, respondieron al mismo tiempo que el contagio se producía por contacto con fluidos corporales. Entonces, analizando los datos de forma conjunta, obtuvimos que solo un 39% de nuestros alumnos encuestados respondieron de manera correcta a las dos preguntas, es decir, que no te puedes contagiar por compartir habitación con una persona infectada y que el contagio se produce a través de contactos con fluidos. Nosotros también quisimos saber si realizáramos esa misma pregunta a todo el instituto, obtendríamos un porcentaje similar al del 39%. Para ello calculamos el intervalo de confianza. En el intervalo de confianza relacionado con la proporción, ese dato del 39% lo expresamos en tantos por 1, obteniendo nuestra P y la Q, que es 1 menos nuestra proporción. Después, como nosotros obtuvimos el 95%, como quisimos utilizar el 95% de confianza, para la normal 0,1 obtuvimos el valor crítico de Z alfa medio 1,96. Tras sustituir todos nuestros datos en la fórmula que aparece aquí, obtuvimos que el porcentaje nos saldría entre el 32 y el 46%. A continuación, mi compañera Inés continuará con el estudio. Según los datos obtenidos, tenemos que en el primer ciclo han respondido bien a las dos preguntas un 24% de los encuestados, mientras que en bachillerato lo han hecho un 59% de ellos. ¿Podemos afirmar que esta diferencia es realmente significativa? Pues para responder a esto hemos realizado un test de hipótesis. El test de hipótesis tiene una P+1, que es la proporción del primer ciclo, y una P+2, que es la proporción de bachillerato. La hipótesis nula es que la P+1 es igual a la P+2, y en la hipótesis alternativa la P+1 es distinta de la P+2. Con el Z calculado, mediante esta ecuación calculamos el Z calculado, y posteriormente la comparamos con el valor crítico. Nuestro valor crítico es de 1,96 porque hemos utilizado un 95% de confianza. Como nuestro valor crítico es menor que el valor absoluto del Z calculado, está fuera de la región de aceptación y por tanto se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, no se trata de una coincidencia, sino que los alumnos de bachillerato tienen un mayor nivel de información que los de primer ciclo. En la pregunta 4 se trata de una variable cuantitativa discreta, que nosotros hemos agrupado en intervalos de 7 días. Nos dimos cuenta de que un grupo reducido de alumnos había respondido valores muy extremos y, por tanto, quisimos calcularlo para saber si influían o no en nuestras informaciones. Calculamos los cuartiles y a partir de ahí supimos que los valores extremos leves estaban por encima del 52,5 días y los valores atípicos extremos por encima de 75 días. También calculamos, para ver si estos influían, las medidas de centralización y dispersión. La mediana seguía igual, 21 en los dos casos, y la media, sin embargo, cambiaba. Con todos los datos era 29,7, sin embargo, sin datos atípicos era 22. También variaba notablemente la desviación típica, con todos los datos era 41,2 y sin datos atípicos 11,9. Por todo esto, sería más correcto utilizar la mediana, porque no variaba con datos atípicos y sin ellos. Además, como la mediana era 21, esto significa que el 50% de los alumnos encuestados han respondido valores menores o iguales a 21 días y por ello estaban en lo cierto. Pues según la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación varía entre 2 y 21 días. Por último, hemos realizado un diagrama de cajas por ciclo y nos ha llamado la atención que en el segundo ciclo los valores están mucho más dispersos que en los dos siguientes. A continuación seguirá mi compañera María. La quinta pregunta que hicimos fue que si existía algún tratamiento para curar el ébola. Esta pregunta es una variable cualitativa con dos opciones, sí o no,
Y los resultados obtenidos han sido con respuesta sí un 61% y un no con un 39%. Nos sorprende que un 61%, que es bastante alto, haya contestado que sí a esta pregunta, porque cuando realizamos nosotros la encuesta a finales de noviembre no existía ningún tratamiento específico ni vacuna para curar el ébola, sino que solo había medidas de apoyo. Para esta pregunta también decidimos realizar el intervalo de confianza con un 95%, con los cuales, haciendo los cálculos, obtuvimos que el porcentaje estaba entre un 54 y un 67%. La sexta pregunta es que si nuestros compañeros conocían el ébola antes de que lo detectaran en España. Como en el año 2014 los medios de comunicación estuvieron tan interesados con este tema, decidimos preguntarle a nuestros compañeros si ellos realmente conocían el ébola antes de que se detectara en España. Como podéis comprobar, con un 44% respondieron que sí lo conocían y con un 56% que no lo conocían. Entonces tuvimos la misma duda si al realizar la encuesta a todo el instituto saldría el mismo porcentaje, por lo que realizamos otra vez el intervalo de confianza, que en este caso oscila entre un 37% y un 51%, también con un 95% de confianza. La séptima pregunta, cuestionamos cuál era la principal fuente de información sobre esta enfermedad. Había 3 posibles respuestas: la prensa, las redes sociales y la televisión. En global, un 89% aproximadamente respondió que se habían informado a través de la televisión, mientras que con un 5,4% se habían informado a través de la prensa y con el mismo porcentaje a través de las redes sociales. Hemos hecho un estudio por ciclos y la principal fuente de información que ha salido ha sido a través de la televisión, con un 90%. Y hay que destacar en esta pregunta que en bachillerato nadie respondió la opción de las redes sociales y que utilizaban más la prensa que el resto de los ciclos. Por último, hicimos la octava pregunta, en la cual cuestionamos cuál querían nuestros alumnos que era su nivel de información de 0 a 10. Esta pregunta es una variable cualitativa de tipo Likert, ya que estamos preguntando el nivel de información sobre el ébola. Siendo 0 un nivel de información nula y con un 10 contestaría que tiene un nivel de información bastante alto. Para esta pregunta realizamos una tabla de frecuencias y un cálculo de parámetros a nivel global y por ciclo, y luego para comprobar si realmente existía alguna diferencia. Como podéis comprobar, la media es de 6,02 y solo un 13% de los encuestados suspenden su nivel de información con respecto a esta enfermedad. En esta pregunta hemos realizado el intervalo de confianza, pero esta vez ha sido para la media poblacional. Es decir, qué nivel de información tienen los alumnos del instituto. Haciendo los cálculos hemos obtenido que la media de la nota está entre un 5,79 y un 6,24, con un 95% de confianza. Y por último, hemos estudiado esta pregunta según sus ciclos y sexos mediante el programa R, haciendo un diagrama de cajas. Como podemos comprobar, por ciclos no existe prácticamente ninguna diferencia, ya que la mediana coincide y los datos están agrupados y no están tan dispersos. Y también podemos comprobar que por sexo tampoco existe ninguna diferencia, ya que la mediana también coincide y los datos están agrupados casi en los mismos intervalos. Y por último vamos a dar paso a las conclusiones con mi compañera Gemma. A ver, podemos concluir con respecto al estudio epidemiológico que nos llama la atención que en Guinea, siendo el país con más gastos sanitarios, es el país con mayor tasa de letalidad, mientras que en Sierra Leona, siendo el país con menor gastos sanitarios, es el que tiene menor tasa de letalidad. Lo mismo nos llama, que en Liberia y en Sierra Leona tiene un comportamiento más típico de lo que es una epidemia, mientras que en Guinea tiene un crecimiento más lineal. En cuanto a cómo afecta a la población, hemos observado que a la población infantil afecta con mayor intensidad y que también a las mujeres afecta más que a los hombres. Y por último, que tiene un mayor porcentaje de muerte entre el personal sanitario. Respecto a la encuesta,
hemos observado que el nivel de conocimiento va en aumento según los ciclos, aunque ellos creían, en su percepción era que tenían bastante conocimiento, teniendo de media un 6. Se observa una contradicción entre las respuestas de los alumnos en las preguntas de control. Y por último, nos sorprendía que un 61% asegurasen que sí había una vacuna para esta enfermedad, porque cuando realizamos la encuesta fue en noviembre, que todavía no había ninguna, por lo que nos planteamos que si, como un 90% fue informado por la televisión, que si estos medios de comunicación nos informan de manera correcta. Y finalizamos con mi compañera Aurora. Para acabar, queríamos señalar algunas de las limitaciones que hemos tenido a la hora de hacer el trabajo. La principal ha sido la falta de datos, ya que de haber tenido una muestra más amplia y representativa, podríamos haber sacado conclusiones más relevantes. Otra limitación ha sido la falta de tiempo, ya que también nos hubiera gustado analizar las consecuencias de la enfermedad en los supervivientes a esta. Y además, nuestros conocimientos de estadísticas son limitados y no hemos podido hacer un estudio más amplio. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, limitados, pero aún habéis hecho cosas, ¿eh? Aún habéis hecho cosas, está bien. Yo quería también algunas curiosidades. En primer lugar, yo creo que elegisteis un buen asunto, un buen tema, un buen problema, ¿no? No sé si despertó mucha expectación en el instituto o en bancarrota o no, pero la elección creo que fue buena. ¿Os ha costado mucho manejaros con R para hacer los diagramas de caja y demás? ¿Que si os ha costado mucho aprender a entender, a manejar el programa R? Hemos utilizado el programa R a un nivel bastante básico. Con la última actualización de R conseguimos importar los datos desde la hoja de cálculo y realizamos los resúmenes estadísticos y los diagramas de cajas. Sí, sí. ¿Y lo hicisteis con el R o con el R Commander? R Commander. Vale, vale. Eso. Y luego ya una curiosidad. ¿Habéis pensado por qué esta vez salió la enfermedad? No os voy a preguntar nada si vais a estudiar medicina, tranquilas. ¿Habéis pensado por qué esta vez saltó la enfermedad de África? O sea, si habéis reflexionado en el hecho de que habéis dicho uno de los problemas de este último brote es que la enfermedad efectivamente afectó a individuos occidentales, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente eso fue la publicidad, pero que si habéis pensado por qué ocurrió eso. ¿Que por qué sí? Sí. ¿Que por qué se infectaron? Que por qué llegó la enfermedad a España o a Estados Unidos, por ejemplo. En el caso de España llegó por el misionero que estaba ayudando a los enfermos en África y al contraer la enfermedad se trajo a España para intentar curarlo cuando en realidad aún no existía ningún tratamiento válido. Entonces técnicamente puede decirse que fue por un error. No tendría que haberse traído, en mi opinión, claro. Bueno, eso no vamos a entrar. Prefiero quedarme con la otra opinión de que no os creéis que estén tan bien informados vuestros compañeros. Yo tampoco me lo creo, que estén tan bien informados, que habéis dicho. Sí, no, efectivamente, uno de los problemas actuales, pues vais a estudiar medicina o epidemiología, es que los humanos nos movemos con medios de comunicación que somos capaces de atravesar el planeta en horas. La epidemia de peste en el siglo XV, que surge en el Mediterráneo, en el este del Mediterráneo, tardó 3 siglos en llegar al norte de Europa. Esto tardó 3 horas en llegar a Europa. Vale, gracias.